Hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor por estar juntos nuevamente, preparándonos para estudiar la palabra del Señor, relacionada a estos temas tan importantes que nos confrontan, que es estos pecados que hemos llamado pecados respetables, estos pecados que muchas veces los pasamos por alto o los tenemos en poco, y eso es lo peligroso, porque cuando, como hablamos en la introducción, cuando es un pecado que es escandaloso, es bien fácil señalarlo, reconocerlo y decir eso es pecado. Pero cuando hay algo que, como un área que parece gris, o es un área que no estamos muy seguros, o es un área que mucho, puede ser que entonces no lo estamos viendo como pecado. Sí. Gracias, mi hermano. ¿Qué haríamos sin eso, hermano? Gracias. Yo estaba en neutro. Sí, estaba como que para atrás y para adelante. Gracias, mi hermano, gracias. Así que son estos pecados que nosotros normalmente prácticamente jugamos con ellos o nos acercamos a ellos pensando que no es tan peligroso, no los vemos como lo que son, como un pecado delante de Dios, como una rebelión delante de Dios. Así que vamos a continuar hoy con el tema, capítulo 13, el tema de la falta de dominio propio, y verlo como lo que es un pecado delante de Dios, y vamos a ver por qué es pecado. Así que hoy ya le quitamos las vacaciones a estos hermanos que nos han estado ayudando por los pasados miércoles, y hoy nuevamente comienza nuestro hermano Hugo a traernos esa enseñanza, la primera parte introductoria de este tema de los pecados respetables, específicamente el tema de la falta de dominio propio. Así que, hermano Hugo. Hay que prenderlo ahí. Ajá. Bueno, que Dios los guarde, Dios los bendiga. En términos de este pecador respetable, hay que señalar que abarca toda nuestra vida, ¿sabes? En el comer, en el pensamiento, en el hablar, en el actuar, todo esta abarca la falta de dominio propio, o el que estemos bregando con el dominio. Quiero rapidito, tengo tres definiciones, pero es como dominio propio, y usted la puede traducir en el antónimo, en todo lo contrario, pero dice de dominio propio. Es el control o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. Es saber decir no, pero no hacerlo. La segunda definición más bien es algo personal, es el control consciente ante circunstancias a corto o largo plazo, o de modo escalonado o súbito. Sabemos que José de Egipto pues estuvo casi 17 años en la cárcel que estuvo, y lo que tuvo ahí fue el dominio propio que Dios mismo le proveyó, porque se puso disponible. Bien, y entonces la otra es la capacidad de un diccionario secular, pero es bien interesante. La capacidad que tiene un individuo de controlarse o equilibrar sus acciones y emociones. Se puede decir que el dominio propio es el resultado arduo y difícil de un ejercicio de personalidad. Me encanta el asunto de un trabajo arduo, porque para el cristiano el dominio propio hay que irlo bregando día a día. Una cosa bien curiosa que en la página
122, al final, te habla, por ejemplo, la falta de dominio de nuestra lengua abre la puerta a todo tipo de palabras ofensivas, como sarcasmo, chisme, maledicencia y hacer mofa de los demás. Uno sabe, las dos ideas centrales, la falta de dominio propio, primero te viene del pensamiento, luego la acción con la boca. ¿Aló? ¿Se oye? No. Esto aquí. ¿Me escuchan? Sí. Esto aquí. Bien. La falta de dominio propio. Te viene el pensamiento y tienes que coger a alguien y montarlo. Tú sabes. Y entonces la cuestión es que no solamente haces daño a el otro, sino que estás hablando de ti mismo. En vez de hablar de los demás, estás hablando de ti mismo. Suheil Nichellen habló que los chismosos son peores que los buitres. Tú no sabes. Él dice que los buitres te pueden comer carne muerta de la gente, pero los chismosos te comen vivo. Y es una cosa real, porque se coge la reputación de alguien y se la cera. Hay otro tipo de falta de control que me gustaría que Margarita, en Primera de Reyes 11, del 1 al 3, vamos a ver lo que pasó ahí con el rey Salomón. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante de él y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Esa es Primera de Reyes 11 de 1 al 3. 11. 11. Estoy leyendo una. Ah. Hoy como que estamos fallando en los números, pero no se preocupe. Sí, 11 del 1 al 3, por favor. Pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y a las de Moab, y a las de Edom, y a las de Sión, y a las de Berea, a gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni a ellas ni llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estos pues le juntó Salomón con amor. Bien, vemos que la falta de control de Salomón, aparte de que Dios le dijo que no se juntara, no solamente hizo pecar al pueblo, sino eventualmente la nación se dividió. Por la falta de control de Salomón. Me gustaría que Mayrin buscase Primera de Pedro 3:10. Dice, porque como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices deben cuidar de no mentir y de no hablar mal de Dios. Y de no, si queremos tener buena vida, hay que refrenarnos en todos los actos. Hermano, eso es respetar el cuerpo de Cristo. Y entonces no es que tengamos buenas intenciones, porque en Josué 17:6 y en Josué 21:25 decía que el pueblo hacía lo que podía. Tú sabes, el dominio propio no puede esta vez buenas intenciones.
En el dominio propio tiene que haber una intención de que tú y yo tenemos que cambiar para la gloria de Dios y para invención del reino. Pablo nos dice algo sobre esa lucha. Si mi hermana Marisa puede leer Romanos 7, 20 al 25. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien, el mismo Pablo tenía esta misma lucha. A qué judío o a qué fariseo le tengo que darle un puño. No, tú sabes. El mismo Pablo decía, yo me tengo que deleitar en la ley del Señor. Es conveniente para el reino, porque Pablo sabía que era el apóstol de los gentiles. Y por eso, por el amor a él y por amor al reino, él toma más dominio propio. Y ya en este último versículo no habla sobre la prudencia y el tener este tipo de control. Si mi hermana María puede ir a Proverbios 30, del 6 al 8. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Dice, no agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Bien. No me des riqueza y yo me olvide de quién era Dios. No me des pobreza para que no te maldiga ni joven. Sino dame lo necesario. Hermano, tanto Pablo como la persona que escribió este proverbio se tuvo que sacudir la cabeza. Espérate. Está aquí, las cosas no están bien. Vamos a trabajar en milagros también que Dios espera que tengamos, que es la transformación de Jesús en nuestras vidas. Y se oye 1, 2, probando. Muchas gracias. Bien, y en este último análisis se dice la tranquilidad de no tener nada que ocultar. La tranquilidad de no tener nada que ocultar no tiene precio. La tranquilidad de no tener nada que ocultar no tiene precio. El comer de más o el comer de menos es falta de dominio propio. Aunque uno sea flaquito y uno diga, ay, yo como y como no, es falta de dominio propio. Falta de dominio propio. 2, ya dijimos que tocaba todas nuestras áreas y en donde más se afecta el dominio propio, que no puede afectar, es en el pensamiento y luego hablarlo, porque muchas veces la persona piensa el mal que va a hacer antes de actuar. Y por último, léase a Santiago capítulo 3. Y ahí vamos a esta vez lo desastroso de no tener un dominio propio. Hermano, que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Pastor,
Bien, gracias mi hermano por traernos esa introducción que nos ponga en la mente las ideas principales de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Fue interesante hacerlo de la forma de antónimo, o sea, al definir lo que es dominio propio, obviamente la falta de eso en mi vida, lo contrario a eso, a lo que es el dominio propio, a ese balance perfecto, según el diseño de Dios, sería esto que vamos a ver hoy, la falta de dominio propio como un pecado. Miren, vamos a definirlo de esta manera. Yo creo que la forma más fácil de definirlo es la siguiente. Pecado, usted lo puede definir básico como rebelión contra Dios. Cualquier pecado es rebelarnos contra Dios. ¿Por qué la falta de dominio propio es un pecado? Bueno, porque nos estamos rebelando contra el diseño de Dios en su creación para ti como ser humano. Dios te diseñó de una manera, mentalmente, físicamente, con unas necesidades. Y para que usted tenga una idea, miren lo sutil, por eso es un pecado respetable, que la falta de dominio propio se muestra en nuestra vida. Y Hugo mencionaba el ejemplo de la comida. Y es uno de los que vamos a estar tratando porque el capítulo, si usted lo leyó, habla de eso. Hay momentos donde él habla de eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado que usted ya comió, ya la satisfacción necesaria para su día, en la noche, y usted comió y está todo bien? Pero una cosa es cuando usted dice, mira, pues, sabes que yo tengo mi meriendita. Es más, incluso de salud, porque hay gente que la necesita, su fruta, su vaso de leche y todo ese tipo de cosas. Pero imagina cuántas veces lo hemos hecho que simplemente después de comer lo necesario y que usted dice, mira, ya comí lo necesario, ya está todo bien en mi cuerpo, físicamente. Comemos por comer. ¿Usted sabe lo que yo le digo? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Piense. Por comer. No es que ni siquiera es ya la comida principal más la meriendita. A eso le sumamos aparte esa idea de comer por comer. De hecho, hay gente que incluso no tiene dominio propio y cuando le da ansiedad, cuando se siente frustrado, cuando se siente con un problema, muchas veces su salida es esa. Entiende que tiene que buscar lo primero que vea y entretener su mente o algo como eso. Así que piénselo de esa manera. Miren, otro ejemplo para que usted vea, y lo vamos a ver en el libro, es cómo la falta de dominio propio se nos muestra bien fácil en nuestra vida, en el día a día. Hacemos un presupuesto de dinero para las cosas necesarias de nuestra familia, de nuestra vida, e incluso darte un lujito una vez en cuando, ahorrar y todo bien con tu dinero. Ser generoso, como hemos hablado aquí. Pero llega un momento donde usted salió a comprar en la megatienda que está cerquita aquí en la carretera 10. Al final bajas a la derecha y compras allí y fuiste a comprar leche y sales con un carrito, ¿verdad? Ese carrito lo compras. Y muchas veces son necesidades que te creó el vendedor, el comercio. Y cosas que compraste por comprar. Escuche bien, cada vez que tú compras, o que yo compro por comprar, por gastar dinero. Usted sabe que hay gente que simplemente por sentir que tengo dinerito y pude ir allí a un mall a gastar. Si tú lo haces simplemente con esa intención, gastar por gastar, comer por comer, ya cuando tus necesidades están satisfechas, es falta de dominio propio. Y miren, me gusta cómo lo trabaja el capítulo 13, Jerry Bridge, porque como bien dice en la definición de un pecado respetable, esto está más cerca de nosotros de lo que nosotros creemos, mi hermano. Y miren por qué es un pecado. Es un pecado porque está afectando o va en contra o se está rebelando contra el diseño de Dios. Dios nos diseñó de una manera específica y el hombre cada vez que se rebela de ese diseño original está pecando. Y la falta de dominio propio es una muy buena muestra de eso. Así que vivir una vida, ahorita nos hablaba hermano Hugo, de que el antónimo de esto es obviamente vivir una vida en dominio propio. O utiliza esta palabra, quizás es más fácil. Vivir una vida en control. La idea de un cristiano es que vive una vida bajo el control del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando en Efesios Pablo dice no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo? O sea, que lo que te controle a ti no sea el vino,
que eso cuando tú estás bajo el efecto del alcohol y del vino te mueve, tu mente, tus facultades, sino que sea el Espíritu Santo el que te controle. Así que una persona que está llena del Espíritu Santo está en control. Dios la está controlando y Él puede controlar su propia vida. Todo lo contrario a eso, una vida en descontrol, es una vida de rebelión a Dios. Y la falta de dominio propio es vivir una vida de descontrol en cada área de mi vida, escuche. Inclusive mi alimentación, inclusive dónde gasto mi dinero, inclusive mi día a día. Una vida de descontrol es una vida que no agrada a Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de control, Dios es un Dios que diseñó al ser humano de esta forma, ¿sí? Esto es el ser humano. Tiene que vivir dentro de lo que es un ser humano. Y cuando el ser humano quiere vivir sin esto, sin control, ¿qué pasa? Bueno, mira la noticia. Un caos. Iba a decir algo, hermano. Sí, estaba buscando aquí en internet y dice, la Biblia compara a una persona sin dominio propio con una ciudad destruida por sus enemigos. La Biblia dice que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, junto con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Dice que mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Así es. De hecho, hiciste un buen resumen de la mitad del capítulo. Solamente con esas dos ideas. Son dos ideas bíblicas que vamos a estar viendo. Pero piense por un momento en esta idea de vivir bajo el diseño de Dios es vivir una vida bajo su control. Pero vivir una vida, la falta de dominio propio es lo contrario, es descontrol. Es Dios no está por encima de mí para decirme cómo yo tengo que vivir. Es más, por encima de mí no está nadie. Lo contrario, al dominio propio es vivir una vida de descontrol. Y ese no es el diseño de Dios. Por eso esto es un pecado. Porque estaríamos viviendo, no preguntándole a Dios, ¿cómo tú quieres que yo viva en cada aspecto de mi vida? Sino que estamos viviendo para satisfacer nuestros propios deseos. Y cuando tú y yo vivimos para satisfacer nuestros propios deseos, estamos viviendo una vida de descontrol, no de dominio propio. Ya ven por qué es pecado y verlo de esa manera. Nos estamos rebelando contra el diseño de Dios que quiere que vivamos un orden, que quiere que vivamos una vida controlada por su Espíritu Santo. Miren, el mismo Jerry Bridge, antes de entrar de lleno a la página 121, que es donde empieza el material, yo les he dicho que Jerry Bridge es uno de los autores que yo he leído todos sus libros. Y él tiene otro libro muy interesante que habla acerca de las disciplinas de la gracia. Y en ese libro él habla de los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo. Y como vamos a ver hoy, y mencionó nuestro hermano Luis, parte del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y yo recuerdo haber estado leyendo aquel libro hace unos años atrás, y a mí siempre me gusta ver las notas, los numeritos, que hay, tú sabes, la nota del numerito 5 que aparece al final de una oración, y a veces usted tiene que ir a buscarlo en la parte de atrás. Eso es importante, mi hermano. Me gusta siempre ver las notas, porque ahí hay recomendaciones buenas del libro. De hecho, mi biblioteca ha crecido tanto, porque de un libro que leí, de momento él me recomendó 4. Y así uno sigue buscando buenos autores. Pues ese libro de Jerry Bridge, me recomendó, en una de las citas decía, uno de los mejores libros, o el mejor libro para entender el tema del dominio propio es no se ha traducido al español, se llama Control Yourself, contrólate a ti mismo, practica el arte de la autodisciplina, dominio propio. Y este libro, que se escribió en los 80, en 1982 específicamente, es uno de los mejores libros que trata el tema, y yo quiero que usted escuche la introducción de este libro. Escuche, esto fue en 1982. Y usted compare 1982 con hoy, las situaciones que están ocurriendo en el mundo, y escuchen bien lo que él dice acerca del tiempo que él estaba viviendo. 1982, los que piensan rápido, han pasado ¿cuánto? Más de 40 años. Más de 40 años atrás. Él dice, nuestro tiempo, la era que estamos viviendo, nuestro tiempo, ciertamente es una era sin control, es una era de indisciplina, es una era donde las personas solo buscan satisfacerse a sí mismos. Hace 43 años atrás se escribió esto. ¿Qué usted cree de esta idea para los tiempos que estamos viviendo? Nuestra era, dice él, nuestro tiempo es uno sin control, la gente quiere vivir sin control, sin disciplina, donde cada quien quiere vivir para su propia satisfacción. Ahora se
¿Sí? Luego él dice, la gente por ahí, hace 43 años atrás, lo único que dice es, si se siente bien, hazlo. Si te gusta, ¿por qué no hacerlo? Si funciona, hazlo. Una y otra vez. Hace 40 años atrás, y usted sabe la revolución moral que hubo, que hay muchos autores que hablan desde el año 2000 para acá, una revolución moral, donde ha habido tanto proliferación del mal de muchas maneras y del pecado y de las distorsiones del ser humano para el diseño original, usted sabe. Se ha distorsionado de muchas formas lo que es la sexualidad, lo que es la masculinidad, la feminidad bíblica, lo que es el diseño de Dios para la familia. Todos esos ataques que han ocurrido en los últimos 25 años. Todavía esto no se había escrito. Vivimos ciertamente, como nos dice usted en este autor, en una era de la traducción literal. Yo estaba tratando de traducir el término porque es inglés. Sería la autoindulgencia. ¿Usted entiende la idea? La autoindulgencia es la autosatisfacción. Cuando yo vivo para mí, en primer lugar, para mí en segundo, y si queda un tercer espacio, para mí. Yo ocupo todos los espacios. Si es bueno, si me gusta, lo voy a hacer. Nadie está al control de mi vida. De hecho, el ser humano se rebela en contra de eso. El ser humano en su pecado se rebela contra esa idea. Eso lo hace el niño desde muy pequeño, tratando de rebelarse en su pecado, contra su autoridad. La autoridad dada por Dios, que son sus padres. Y ese niño va creciendo y se quiere rebelar contra la autoridad del gobierno, contra la sociedad. Se quiere rebelar en última instancia, ¿sabes contra quién? Contra su propio creador, contra Dios. Así que esa idea de la falta de dominio propio o el descontrol es una idea que le está diciendo a Dios, es un pecado que le está diciendo a Dios, a mí tú no me controlas, me controlo yo. Nadie está por encima de mí controlándome. Sin embargo, cuando usted se somete al diseño de Dios en toda área de su vida, usted le está diciendo al Señor, Señor, yo tengo el dominio propio en mi vida porque tú estás al control de mi vida. Porque tú dominas cada parte y cada área de mi vida. Y este librito, para terminar con el anuncio, este librito hay un momento donde en la introducción también, él dice, oye, he visto muchos libros que se escriben cuando hablamos del tema del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o dominio propio, que es lo mismo. Él dice, se escriben normalmente muchos libros acerca del amor, del gozo, de la paciencia, pero dice, pero son pocos libros, y es verdad, que se escriben solamente del tema del dominio propio. De hecho, él hace como un chiste porque él dice, ¿sabes qué pasa a veces? Que cuando los predicadores, ¿por qué no se habla mucho de este tema? Porque cuando los predicadores están en su sermón, en un día que quieren cubrir toda esa sección del fruto del Espíritu Santo, empiezan a predicar bien animados y se quedan tanto tiempo en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, que cuando se supone que enseña el dominio propio, que es el último, ya no tienen tiempo, o ya están cansados y su mente está divagando. Y dice, mira, en realidad no, eso en 1982, hace 43 años atrás, él dice, no es un tema que se está estudiando mucho. Normalmente no tenemos libros solo dedicados a eso. Pero miren qué importante es, mi hermano, que usted considere, usted diga, ¿sabes qué? Yo quiero vivir mi vida bajo mi propio control, en desenfreno, autoindulgencia, autosatisfacción, de que si me gusta lo hago y no pregunto a nadie. Yo soy mi última autoridad. O yo quiero vivir una vida controlada por el Espíritu Santo que se va a reflejar en mi dominio propio. En cada decisión que yo tomo al día, en cada acto que yo hago diario, se refleja que yo soy una persona que tiene dominio propio. Otras palabras, véalo de abajo para arriba. Una persona que tiene dominio propio está mostrando que el que está en control de su vida es ¿quién? Es Dios. Bien, ahora sí, en página 121, ahí comienza el capítulo 13, que muestra, como ya les dije, que vivir una vida bajo el control de Dios es seguir su diseño. Y miren lo que comienza el autor. Estoy ahí en la página 121 arriba. Él cita un versículo que fue el que nos leyó nuestro hermano Luis hace un momento. Él cita el Proverbio 25-28. Y él nos dice lo siguiente: como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, así es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Aquel que no tiene dominio propio, en la Biblia se le llama
templanza, también a esto de dominio propio. En la Biblia muchas veces cuando se dice sé sobrio, está incluyendo la idea de ten dominio propio, como sinónimo para decir lo mismo. Pero noten lo que está diciendo el autor aquí, y Jerry Bridge lo explica un poco. ¿Qué ocurre, especialmente en la antigüedad, cuando una muralla o una ciudad se le derribaban sus murallas? ¿Qué ocurría? Lo más básico. La seguridad. El enemigo podía entrar de una forma fácil. Claro, quedaba expuesta. Y lo que el autor está diciendo, si tú no tienes dominio propio, tú estás como abriendo tu vida para cualquier pecado, para cualquier mal, para que cualquier cosa entre. El dominio propio entonces es una defensa para nuestra vida. El estar bajo el control del Espíritu Santo son como unos muros alrededor de nosotros que nos van a proteger. Pero aquel que no tiene freno, aquel que vive para sí mismo, aquel que vive en desenfreno, aquel que vive sin control, que nadie le controla la vida, aquella persona, dice este texto, está abierto, y es como si no tuviera murallas, como una ciudad sin murallas, está abierto a que cualquier mal entre y lo derrote. Atacando, así es. De hecho, llega un momento donde el autor aquí explica que él hace un análisis de un avión que se iba a caer, una historia real. Y él dice, mira esa idea de un avión que estaba a punto de caerse, y fue una historia real, a punto de caerse. Pero los pilotos maniobraron de tal forma que pudieron otra vez subir al avión y enderezarlo. La gente que estaba en ese avión, incluso los que no creían en que una persona tiene que tener el control, de momento se hicieron creyentes. De momento entendieron esa importancia de que sí, sabes que siempre alguien tiene que tener el control. Porque recuerden, este concepto de anarquía, este concepto que existe en el mundo de que nadie va a tener la autoridad. Nadie tiene el control, que Hugo haga lo que le da la gana. Que viva como quiera. Que Matthew viva como él quiera. Que Angelito viva como él quiera. Nadie le pone una autoridad encima. Hermano, ¿cómo sería una sociedad así? En anarquía. O sea, no hay autoridad, no hay gobierno, por lo tanto no hay milicia, no hay militares, no hay policía, no. Una anarquía. ¿Cómo sería eso? Súper peligroso. Un caos total donde cada quien hace, ¿se acuerdan del libro de los jueces? Cada quien hacía lo que bien le pareciera. Un tiempo de mucha oscuridad espiritual, un tiempo de mucha muerte, un tiempo de mucho dolor, donde el pecado Imagínate el hombre en su pecado a su máxima expresión y no hubiera nada que lo limite. Imagínense eso. Es con las limitaciones de una autoridad y un sistema de cárcel y consecuencias de que si tú haces esto, mira, pues tienes ciertas consecuencias. Aunque usted sabe que no es el sistema perfecto judicial que tenemos, pero hay un sistema. Aunque tú sabes que no es un sistema perfecto de policía y de seguridad que tenemos, pero gracias a Dios que hay policía. Porque imagínense que no lo hubiera. Y todo el mundo, literalmente, hace lo que bien le parecía. Ese concepto, eso no funciona en ninguna sociedad. Y por eso Dios, desde el inicio, desde que creó la humanidad, le dio las reglas. Él puso la primera regla. Para que ellos vivieran no de forma descontrolada. Dios no creó a Adán y le dijo, Adán, vete, haz lo que quieras y vive como tú quieras. No, Él le dio unas reglas. Vive, este es mi mundo, lo creé yo. Imagínense Dios diciéndole eso. Este es mi universo y tú tienes que vivir según mis reglas, bajo mi control. Así que el que vive o el que manifiesta dominio propio en su vida, está mostrando, está diciendo que Dios está al control de su vida. La persona que carece de dominio propio queda expuesta a todo tipo de tentaciones. Yo no voy a volver a hablar de 1 Reyes 11, el hermano lo citó, pero ahí menciona a Salomón, y un texto que está ahí en la página 121. Salomón, de hecho, interesante, fue el que escribió esas palabras. Y es un ejemplo de lo que ocurre cuando tú vas a las defensas, cuando no tienes dominio propio y cuando lo que buscas es satisfacer tu ego, tus deseos carnales. ¿Por qué es que Salomón tuvo, según el registro que está ahí, tantas esposas, entre concubinas, entre esposas y concubinas?
Usted lo puede llevar a dos cosas. Podríamos explicar muchas razones, pero llévelo a dos cosas. Satisfacer sus deseos propios. Imagínese esa idea del este concepto de que el verdadero hombre tiene que tener más de una esposa o más de una mujer. Nunca fue el diseño de Dios, porque no funciona. Pero imagínate ese deseo, lo que enseña ya el mundo. Y Salomón jactándose en su hombría, que no es una hombría bíblica para nada, la hombría según el mundo, decir, ¿sabes qué? Yo tengo, literalmente, esto es lo que él decía. En otras palabras, yo tengo todas las mujeres que yo quiera para mí. Exacto. Mis deseos carnales están satisfechos. De hecho, interesante, hago una conexión con Eclesiastés. Para por allá, el jovencito que se está entreteniendo en la película, que qué sería tener 1000 mujeres. Ya Salomón las tuvo. ¿Y sabes qué dijo? Que aún con eso la vida es vacía. Vanidad. Ese mismo fue el autor que lo dijo. Parece engaño, porque a veces tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, que se comen la idea del mundo de que, oh, yo soy el hombre porque tengo todas estas mujeres y aquí está la satisfacción. Tú le dices, ven acá, papito. Hijo mío, nieto mío, ven conmigo. Te voy a enseñar la vida de Salomón. Tuvo 1000. Y dijo, ¿sabes qué? No estaba satisfecho. Dijo que está vacío, que el mundo, aún con esas 1000 y toda la satisfacción humana y carnal que pudiera tener, estaba vacío. Pero no solamente por eso Salomón tuvo esas 1000 mujeres. Esa es una de las razones. ¿Sabes qué? En ese tiempo había una cuestión política de relaciones diplomáticas con los otros países, donde prácticamente era como que, oye, para yo tener una relación diplomática con tal nación o con tal país, envíame tu hija y yo me caso con ella. Así que era una forma él de mostrar también su poder, su autoridad. Así que noten cómo él abre ese espacio, no sigue el diseño de Dios, y cada vez que tú no sigues el diseño de Dios y vives en desenfreno como estaba viviendo Salomón en esa época, siempre hay consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de las 1000 mujeres que tuvo Salomón? ¿Alguien se acuerda? Entre ellas, de tantas. La idolatría. ¿Sabes que cada una de esas mujeres vino con su Dios? De otros países, de otras naciones. Y empezaron a traer sus dioses y empezaron a traer todas esas ideas de otros países. Y empezaron a contaminar la mente del pueblo de Israel. Y empezaron a hacerle templos a todos esos dioses paganos. Así que imagínate por un momento esa idea. Aquel que no tiene dominio propio, aquel que no sigue el diseño de Dios, van haciendo el clic. Aquel que no sigue el diseño de Dios va a tener todas las consecuencias que usted ve en la vida de Salomón. De hecho, ¿qué pasó después de él? El reino. ¿Alguien recuerda qué pasó con el reino de Salomón? Quedó dividido y hubo una guerra. De hecho, y las tribus se perdieron, se dividieron, hubo gran guerra entre ellos. Un desastre. Antonio, es importante señalar que quizás no es tan peligroso lo de la tentación, no es ceder a ella. Claro. Porque la vamos a hacer donde quiera, pero con esa... El que tiene la tentación recuerda el diseño de Dios. Salomón, mira, el hombre era muy poderoso. Claro que él tenía la tentación de que si yo estoy en el tope acá arriba, si yo soy el más poderoso, yo puedo tener todas las esposas que quiera. En posibilidad, ¿puedo hacerlo? Sí, él es un rey que tiene poder para hacerlo. Oye, pero ¿debo hacerlo? De hecho, viene a mi mente, búscalo. 1 Corintios 6:12. Alguien que pueda leer 1 Corintios 6:12 porque es una buena conexión a lo que estamos hablando ahora mismo. ¿Quién lo puede leer? 1 Corintios 6:12. Sí. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de mí. Ahí está. Pablo está diciendo, todas las cosas me son lícitas. Salomón podía decir, bueno, yo tengo poder, yo tengo autoridad, puedo tener mis mujeres, pues las puedo tener. Oye, pero ese fue el diseño de Dios para ti. Esas son las preguntas. Esa es la tentación que tenía Salomón. Pero en ese momento era entre vivir en descontrol o vivir una vida bajo el control de Dios. En el diseño de Dios. Así es. Así que, al final de cuentas, Salomón es un gran ejemplo para este tema de la falta de dominio propio. Y vuelvo y repito, si el mundo por allá fuera lo que te está enseñando, y es lo que nos está enseñando todo el tiempo, vive para ti, para satisfacer tus propias necesidades, para satisfacer tus propios deseos, vive solamente para eso. Gracias. ¿Sabes qué? Al final, Salomón es un hombre
que logró eso. Tú lo puedes resumir de esta manera. Salomón logró todo y no logró nada. ¿Sabes por qué? Porque él logró todo. Lea el libro de Eclesiastés. Él logró todo. Mientras tú vas leyendo el libro de Eclesiastés, él empieza. ¿Sabes qué? Mira, yo construí grandes edificios. O sea, eso es para que por allá, el de allá afuera te diga, mira, vive como tú quieras, en desenfreno, vive para las riquezas, para obtener grandes posesiones. ¿Y en cuántas casas vas a tener? No, tú necesitas 4 casas, 4 propiedades, 8 carros de lujo. Vive para eso. Claro, vive solamente para el dinero. De hecho, pastor, me recuerda de una persona que después de muchos años nos encontramos. Quizás pregunta que me dijo, ¿qué carro tiene? Señal de prosperidad, de que tú, o sea, estás bien, en vez de preguntarte directamente estás bien si tienes un cajón elegante. Muy buena gente conmigo los primeros días, hicimos una buena conexión. No cristiano, era un converso, pero el pastor un día me preguntó que cuántas mujeres un hombre puede tener. Me abrió la puerta para meterle el fuego de Dios. Le dije una. Cuando yo le dije una, pastor, para no hablar mucho de ese muchacho, no nos hablamos. Llega por la mañana, buenos días y sigue. Sí. Porque dice que yo lo ofendí a él cuando él. ¿Porque lo llevaste a la Biblia? Sí. Entonces, un católico le dijo, tienes razón, una sola mujer no son muchas. Sí. Dice, pues, esa relación entre yo puse en oración a él. Pero miren el ejemplo. Sí. Usted puede llevarlo a la historia de Salomón, porque esa es la idea del hombre allá que dice, pues sabes que yo voy a encontrar la satisfacción en las mujeres, en tener las que yo quiera. Oye, vamos a leer esa historia. Él tuvo las que él quería y al final dijo, esto es vanidad, esto está vacío, no me dio lo que yo necesitaba en mi corazón. Claro. Después dijo, yo construí los grandes edificios, eso para el que está buscando por ahí la riqueza y los lujos. Para nuestros hijos y nuestros nietos que tienen esa tentación que les dice, mira, esto es lo que necesitas, ser rico y ser millonario, esto es lo más importante en tu vida. Léale la historia de Salomón. Salomón es el mejor ejemplo. Cuando usted se acuerde del tema de la falta de dominio propio, piense en él. Y Salomón entonces dijo, ¿sabes qué? Aún teniendo todo, no tenía nada. Todo es vacío. Y termina el libro de Eclesiastés diciendo, ¿sabes qué? Me di cuenta que es lo más importante. El todo del hombre. Teme a Dios. Ya. Vive una vida correcta delante de Dios, con una relación con Él. Ahí empieza todo. Si vives para tus propios deseos, mira lo que encontré, vacío, vanidad. Me encanta una de las traducciones de ese texto de Eclesiastés, cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Lo que está diciendo, yo puedo tener todo lo que tenía Salomón y no tengo a Dios y busco mi satisfacción ahí en esas cosas. El mundo es absurdo, cuando algo es absurdo es que no tiene sentido, que me deja vacío. Así que vivir una vida de desenfreno, de descontrol, tiene el ejemplo de Salomón allí, nos deja vacío. Vivir bajo la autoridad de Dios, vivir bajo el control de Dios, vivir bajo las reglas de Dios, eso es lo que nos llena. Nos llena de Él, nos permite vivir bajo su control. Así que el autor lo que hace luego en la página 122 en adelante es hablarnos un poco acerca de algunas enseñanzas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí en la página 122, el segundo párrafo dice, Proverbio y las cartas del Nuevo Testamento tienen mucho que decir acerca del dominio propio. Pablo lo menciona como una de las demostraciones del fruto del Espíritu. Alguien que pueda leer Gálatas 5 y vamos a leer varios versos allí. Gálatas capítulo 5, alguien que pueda leer verso 16 y luego los versos 22 y 23. Sí, hermano, verso 16 primero. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El que vive una vida de falta de dominio propio, el que vive una vida de descontrol, lo que está buscando es eso, la última parte de ese texto. Satisfacer los deseos de su carne sin control alguno. En ningún contexto. Y noten, mi hermano, miren cómo el ser humano en su pecado puede tomar algo bueno y convertirlo en pecado. Lo que hace el pecado, distorsionar lo que es bueno, la creación de Dios. No fue Dios quien diseñó la comida.
el que el ser humano coma. ¿Quién fue eso? Fue Dios. Yo no me acuerdo con quién yo estaba hablando hace poco. Si está aquí me lo puedo recordar. Pero hace poco yo estaba hablando de este tema, de la comida especialmente, bajo este tema. Y yo hablaba, imagínate, miren, Dios en su soberanía hizo incluso que los alimentos tuvieran sabor y nos creó a nosotros con las glándulas gustativas para probarlo. Qué aburrido sería el mundo si cuando tú te estuvieras comiendo esa comidita que hace Angelito de mofongo, churrasco. No sigo, ¿verdad? Que no tenga sabor. O los chichajones y mayo quechu. Imagínate eso, que no tenga sabor. Pero en su diseño Dios lo creó con sabor. ¿Y sabes qué? ¿Es malo disfrutar el sabor? No, es que eso lo diseñó Dios. El problema es que entonces la falta de control, cuando usted lo hace en exceso. Comer en exceso es pecado. Claro. Lo dice ahorita, comer por comer. Entonces, en sí mismo, lo que tú te estás comiendo es malo. No, pues es una creación de Dios, un alimento. Bueno, llévalo a cualquier tema. Todo lo que diseñó Dios, cuando el hombre lo distorsiona, lo convierte en pecado. La sexualidad humana, ¿quién la diseñó? El hecho de un hombre y una mujer en el matrimonio unirse, incluso que sea el medio de reproducción dentro del plan de Dios, y que incluso haya deleite en el proceso. ¿Quién diseñó eso? Fue Dios. Fue Dios. No fue un invento del hombre. Noten interesante, cada deleite que encuentra el ser humano en la sexualidad, pero el ser humano no quiere buscar el deleite sexual en el diseño de Dios y lo busca por ahí afuera. El ser humano no quiere buscar el deleite que hay en la comida según lo que debe hacer de comer sanamente, bajo control, y lo busca en el desenfreno. ¿Notan esa idea de falta de dominio propio? Es que cada vez que tú tomas algo que incluso Dios hizo, el que hizo bueno, y lo altera, y lo haces y lo usas no según el diseño de Dios, sino según tu propio diseño, para satisfacer, como dice ese pasaje de Gálatas 6, satisfacer tus propios deseos carnales. ¿Se podría comparar con un libre albedrío? Sí y no. Ok, Sujel Michelet describe o define, depende de qué tú quieras decir con libre albedrío, por ejemplo. Porque hay gente que dice que el libre albedrío es que el hombre puede hacer lo que quiera en cuanto a su salvación. Y eso no es lo que decimos de que es libre albedrío. De hecho, interesante, el hombre es libre, sí. ¿Y sabes lo único que el hombre hace con su libertad? Eso me encanta. Jonathan Edwards, ese teólogo, trabajaba ese tema en uno de sus libros. Él dice, ¿tú sabes lo único que tú haces con tu libertad? Libertad para pecar. ¿Me entiendes? Lo único que tú haces con tu libertad, en vez de usarla para bien, el hecho de que seas libre, eres libre para esto, satisfacer los deseos de tu carne. Eso es lo que tú usas, eso es lo que el ser humano usa, esa libertad para eso. Así que el ser humano busca una y otra vez tomar, repito, la creación, su diseño, para satisfacer sus propios deseos y no vivir bajo el control de Dios. Miren por qué la falta de dominio es pecado. Repito lo que dijimos al principio. Porque es una vida de descontrol que está rebelándose contra el diseño de Dios en cada área de mi vida. Mi hermano, piensa, la falta de dominio propio se va a mostrar en tu vida de muchas maneras. El libro termina, la última sección del libro termina hablando de cómo el dominio propio se puede ver en nuestro carácter, en nuestras finanzas personales y en lo que comemos y bebemos. Así se acaba el libro entre la página 123 y 125. Pero ahí usted puede sumar y usted puede decir, oye, no solamente en lo que comemos y bebemos, no solamente en cómo yo uso mi dinero, no solamente en mi carácter, que no tengo dominio propio y soy explosivo. No solamente en eso, en cada aspecto de tu vida que no estés viviendo bajo el diseño de Dios en su creación, estás viviendo una vida de descontrol, falta de dominio propio y eso es pecado, es rebelión contra Dios. Y hay consecuencias como todo pecado, porque le estás diciendo a Dios, yo no quiero vivir bajo tu diseño, bajo tus términos, yo quiero vivir bajo mis términos en cada área de mi vida. Yo no quiero que me pongas límites. ¿Qué es eso? No, yo quiero satisfacer los deseos de mi carne. ¿Por qué ponerme límite? Eso es lo que el ser humano piensa. Esa falta de dominio propio, miren por qué es pecado contra Dios. Es una rebelión. Es más feo y más pesado de lo que muchas veces usted y yo lo vemos. Cuando decimos la falta de dominio propio, eso no es tan malo. Pero mírenlo en el macro.
Es rebelión contra la autoridad de Dios, contra el diseño de Dios, que quiere que el ser humano viva una vida no descontrolada en su desenfreno, en su pecado, sino que viva una vida bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Y Hugo lo explicaba ahorita. Miren, el problema es la falta de dominio propio. Y él lo dice en la página 122. Es que la falta de dominio propio en nuestra lengua abre la puerta a todo tipo de palabras ofensivas. Y ahí entran muchos otros pecados. El chisme, la maledicencia, la burla. Y eso, de hecho, aquí se va a tocar un tema aparte solamente hablando de eso, de los pecados de la lengua, del habla. Pero no tenés esa idea. Es un pecado que lleva a otro pecado. ¿A quién le acuerda eso? La historia de David, ¿se acuerdan? Que la explicamos aquí. Como yo le decía cuando explicaba esa historia de que un pecado estaba invitando a otro pecado. Y eso es lo que hace. Cuando no tengo dominio propio, estoy como esa ciudad que no tiene muros alrededor, estoy expuesto y un pecado va a invitar a otro pecado. ¿Sabes qué va a decir el pecado? Imagínate esta metáfora, va a decir, ¿sabes qué? Ese no tiene muro, ese no está cubierto. Vamos para allá a hacer fiesta. Porque ese no tiene control. Hermano, si usted sale de aquí y ve un carro a máxima velocidad en la autopista y usted sabe que no tiene control, usted sabe que eso va a terminar ¿en qué? En la muerte, en algo fatal. Si usted está en un avión, perdona lo drástico, y el piloto sale por el pasillo diciendo, mira, con el guía en la mano, el timón ese, se me salió esto. Algún mecánico de aviones aquí para pegar esto, algún David que invente algo en el aire, David lo haría. Y Pablo ahí, inventar algo y aterriza, ¿verdad, David? Pero imagínate. Exacto, pero imagínate, salga con, ¿qué sentido tiene eso? Que el piloto salga así con el, mira, se me salió esto aquí. Y es el control del avión. Mi hermano, que a 30.000 pies de altura. ¿Qué espera? ¿Qué es lo próximo? Claro, es lo que necesitan. ¿Qué es lo próximo? Es la muerte. Es un caos, es un choque. Mi hermano, pues de la misma forma que usted ve esos drásticos, véalo así. No tomen poco la falta de dominio propio en su vida. Porque la falta de dominio propio en su vida, mi hermano, a lo próximo que lo va a llevar es a estrellarse. Tenga cuidado. Busque, empieza a pensar en su vida, oye, ¿qué áreas de mi vida no están bajo control de Dios? ¿Qué áreas de mi vida yo estoy buscando satisfacerlas según mi propia carne, mis propios deseos? La comida y bebida, la sexualidad, mi dinero, la que sea, el área de mi vida que sea. Busque, medite. ¿Qué área de tu vida hoy no está bajo el control de Dios como debe estar? Piensa en eso, mi hermano. Y que el Señor nos ayude a llevárselos a Él. Y decirle, Señor, yo no quiero vivir esa vida de desenfreno, descontrol, para satisfacer mis propios deseos. Yo quiero vivir bajo el control de tu Espíritu Santo en cada área de mi vida. ¿Sabes qué? Incluso si ahora mismo tú estás aquí pensando y diciendo, ¿sabes qué? Pero es que yo no me viene a la mente algo específico, algo particular en lo cual yo tengo falta de dominio propio. Pero hermano, lo primero que tienes que hacer no es descartarlo, eso sería orgullo. Y el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Lo primero que usted tiene que hacer es, incluso si hoy no ve eso genuinamente, ir delante de Dios, empieza a orar. Señor, muéstrame, ore de esa manera, muéstrame, Señor, qué área en mi vida no está al control. ¿Qué área de mi vida me falta dominio propio? Porque ya yo escuché hoy que lo que viene a los que le faltan dominio propio es que se estrellan. Hay consecuencias. ¿Qué área de mi vida no está bajo el control de Dios? ¿En qué área de mi vida yo no tengo dominio propio? Mi hermano, ore genuinamente al Señor y usted verá cómo el Señor, si usted hace esa oración genuina, entonces le empieza a mostrar. Y usted dice, oye Señor, yo ni sabía. Yo ni había pensado que eso era falta de dominio propio en mi vida. Pero ora al Señor, haga el ejercicio. Como el Salmo 19, Señor, muéstrame el pecado oculto, muéstrame mis errores ocultos. En cierta manera, la falta de dominio propio, traemos el capítulo 12 juntos, que se puede decir que en cierta manera, falta de dominio propio es el egoísmo en todo. En acción. Excelente, estoy de acuerdo. De hecho, yo creo, y él lo mencionó, que él pone el orden de los capítulos de una forma intencional, porque él puso el del orgullo antes del egoísmo, y decíamos la semana pasada que están conectados. Inclusive, oye, sí, nosotros somos cristianos, pero hasta para que
no es cristiano, la falta de dominio propio le afecta, porque afecta a los que lo rodean, a la gente que está con él, a su familia, los ama, amistad, el trabajo, todo lo va a afectar. Así es. Termino con esto, la página 123, tercer párrafo, luego de decirnos que el dominio propio no es producto de la voluntad natural de cada uno. En otras palabras, hoy en esta noche reconoces que hay un área de tu vida que no está bajo el control de Dios, que no tienes dominio propio. No intentes arreglarlo con tu fuerza. Nos recuerda el autor, no es algo natural. No podrás vencer eso tú solo. Esa tendencia tuya a no tener dominio propio en esa área particular que identificaste hoy, no trates de hacerlo solo, porque no podrás hacerlo. Naturalmente, tu inclinación natural del pecado, ¿sabes a dónde es? A buscar la satisfacción de esos deseos. Esa es la inclinación del pecado. Pero mira entonces lo que dice el tercer párrafo, el dominio propio que aparece en la Biblia. Ese dominio propio que abarca todas las áreas de nuestra vida y requiere una guerra incesante contra las pasiones de la carne que batallan contra nuestra alma. Este tipo de dominio propio depende de la influencia y la capacitación del Espíritu Santo. Requiere exponer continuamente nuestra mente a la palabra de Dios y la oración para que el Espíritu nos dé el deseo, para que nos dé el poder de tener el control personal. Y escuche cómo termina y con esto cerramos. Podríamos decir que el dominio propio no es dominarnos por nosotros mismos, gracias a nuestra fuerza de voluntad, eso nunca lo va a poder hacer, sino que es el control de uno mismo gracias al poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a cederle el control y decirle, y ir delante de Dios, a decirle, Señor, muéstrame en cada área de mi vida quién está el control. ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Es un área que está en desenfreno, donde yo no tengo dominio propio? Y vaya, acuda a Él en oración, es un fruto del Espíritu Santo, vaya al Espíritu Santo, permita que el Señor a través de su palabra llene su mente de verdades bíblicas que lo ayuden a luchar contra ese pecado y que ya usted no esté en descontrol, sino que su vida, mi hermano, esté bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que buscamos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza nuevamente que nos permites tener hoy. Gracias por recordarnos, Señor, que la falta de dominio propio, vivir vidas descontroladas, es mucho más grave de lo que pensamos. Señor, muchas veces pensamos que esto es un pecado que no tiene tanta importancia, o a veces ni lo vemos como pecado. Pero como hemos recordado hoy, Señor, vivir en descontrol es vivir fuera de tu diseño, es vivir en rebelión a tu diseño, Señor. Tú nos creaste, tú eres nuestra última autoridad y nosotros tenemos que vivir según tu diseño. Señor, en esta hora te pedimos perdón si hay áreas en nuestra vida que no están bajo tu control o bajo el control de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, también que nos reveles áreas en nuestras vidas hoy, que incluso todavía no las hayamos identificado, pero que sean áreas donde no estamos teniendo dominio propio, donde solamente estamos en descontrol, en desenfreno, tratando de satisfacer nuestros propios deseos carnales. Ayúdanos hoy, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, a vivir bajo tu control, vidas de dominio propio, que reflejen tu gloria y que reflejen tu diseño, Señor, para nosotros. Gracias, Padre, por esta enseñanza. En tu nombre, Jesús, oramos y te lo pedimos todo. Amén.